Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Un día domingo, día de reunión de santidad. Como ya lo hemos venido compartiendo, de una manera diferente estamos el día de hoy reunidos a través de las redes. Pero de esta manera no queremos dejar de tener nuestras reuniones habituales del día domingo. Vamos a iniciar este tiempo con un tiempo de oración. Vamos a tener canciones de adoración y luego vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en este momento para poder orar. Luego tendremos una alabanza y continuaremos con lo que tenemos para esta mañana. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, en esta mañana por el nuevo día que nos da, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, Señor, durante la noche. Señor, gracias por cuidar de nuestros seres queridos, Señor. También aquellos que están lejos, Padre. Bendito Dios, gracias por la vida de mis hermanos, del cuerpo, Señor, del cuerpo de Barranca, nuestras amistades, nuestros niños también, Señor, que asisten a nuestra iglesia, bendito Dios. Te pedimos por cada uno de ellos, Dios. En esta mañana también puedan conectarse, Señor, y poder escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una hermosa adoración para poder iniciar este tiempo de oración. Esperamos que en casa la familia esté reunido para poder tener este tiempo también de compartir y de orar. Hemos tenido algunas peticiones en el transcurso de la semana, así que vamos a estar llevando en oración. Mientras tanto vamos a tener un poquito de ese encuentro con el Señor en esta mañana. ¿A quién iré en necesidad? En este tiempo en el que muchos tenemos que estar en casa, tenemos que estar reunidos de una manera quizá que no quisiéramos, pero que es necesaria. Así que yo te invito a adorar al Señor en esta mañana. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú?
bendecir, Señor, en medio de toda, Señor, esta situación que estamos pasando. El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia. Adórale en este momento, hermano. Pidiéndote a Él. Ahí en tu casa, ahí donde estás. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Así es, Señor. Vamos a tener unos minutos para estar orando en esta mañana. Y vamos a orar por algunas de las peticiones que hemos tenido en el transcurso de la semana. Yo te invito a que me puedas acompañar también ahí desde tu hogar, desde tu casa, a poder orar en este tiempo. Vamos a estar orando primeramente por la situación que estamos pasando como país y a nivel mundial también. Petición de una de nuestras hermanas también, ¿verdad? Por la salud mundial. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y poder elevar una oración al Señor. Padre Celestial, Señor, una vez más, Padre, delante de ti, queremos agradecerte, Dios, por este nuevo día que nos das, por esta mañana, Señor, por tenernos con bien junto a nuestros seres queridos, Dios. Señor, usted conoce, Señor, la situación en la cual estamos en este día. Todo, Señor, en casa, sin poder salir, Señor, en medio de este virus, Señor, que está, Señor, cada día tocando más vidas, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que tu mano de sanidad, Señor, sea sobre aquellas personas, Dios, que han sido contagiadas, Dios. Pero a la vez también te pedimos, Señor, que puedas tocar la mente, Señor, los corazones, Señor, de aquellas personas que son imprudentes, Señor, que muchas veces salen y estando contagiadas, Señor, no toman las precauciones debidas, Dios. Te pedimos, Señor, que usted pueda poner, Señor, en sus mentes, Señor, en sus corazones, ese cuidado también, Señor, hacia otros, bendito Dios. Que puedan, Señor, tener ese amor también, Señor, a aquellos que le rodean, Padre. De poder ver, Señor, por aquellas personas que están a su lado, a sus seres queridos, a sus vecinos también, Señor, y que puedan tener, Señor, el cuidado debido para no contagiarlos, bendito Dios. Y aún, Señor, cuando no estemos, Señor, contagiados, tomar las precauciones del caso, Padre Celestial. Pon ese sentir, Señor, en cada una de las personas, bendito Dios. Padre amado, te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que han perdido, Señor, a sus seres queridos por este virus, bendito Dios. Pon, Señor, ese consuelo, Señor, en sus corazones, en sus vidas, bendito Padre. Y cuídanos, Señor, cúbrenos, Señor, con tu manto precioso, Señor, para que ninguno de nosotros, Señor, pueda verse afectado, Señor, por este virus, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser realmente cuidadosos, a protegernos, Señor, a tomar las medidas, Señor, que nos están solicitando que tomemos, bendito Dios. Dios de los cielos, sabemos que usted cuida, Señor, de nuestras vidas, Señor. Así como nosotros también, Señor, tenemos que mantenernos, Señor, fieles a ti, fieles, Señor, en oración también, comunicados contigo, Padre. Señor, ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti, Señor, una vez más. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, no queremos también, Señor, en esta mañana dejar de pedir, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Dios, que están delicados de salud, Señor. Por aquellos, Señor, que también, Señor, se encuentran, Señor, con algunas enfermedades, muy aparte, Señor, de lo que es el virus. Señor, pedirte, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran, Señor, delicados de salud, que, Señor,
están tomando, Señor, también medicamentos. Te pedimos, Señor, que usted también cuide de ellos, Dios. Pedirte, Señor, que cuide de nuestros niños, de nuestros hermanos, Señor, adultos mayores y aquellos que ya no los hemos visto en estos últimos días, Dios. Te pedimos que usted sea, Señor, con ellos, Padre Santo. Bendiga, Señor, a mis hermanos que en esta mañana, Señor, tienen alguna dolencia, algún malestar, que por alguna situación, Señor, se encuentren afligidos, Padre Santo. Señor, aquellos que se encuentran deprimidos, Señor, sea usted una vez más, Señor, sobre sus vidas, bendito Dios, llenándoles, Señor, de ese gozo, Señor, que solo podemos tener, Señor, aquellos que te conocemos, Dios. Dios, no permita, Señor, que el enemigo pueda tocar sus vidas, Señor, que pueda poner dudas, Señor. Te pedimos, Padre, que usted pueda llenarlo, Señor, una vez más en esta mañana, Dios. Que pueda bendecir su vida, que pueda ellos sentir, Señor, que usted está ahí, Señor, en medio de su familia, en medio de las circunstancias, en medio de la escasez quizás que estén pasando, Dios. Padre Santo, sea usted una vez más con cada uno de ellos, Dios. Bendiga, Señor, a mis hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos, Señor, que de alguna manera en esta mañana también están conectados, Señor, escuchando en esta mañana, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, y unidos también, Señor, en oración. Gracias, Dios, gracias porque nos permite, Señor, tener estos medios de comunicación, Señor, para de alguna manera poder estar unidos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, una bendición especial también, Señor, por tu siervo que en esta mañana traerá, Señor, tu palabra, Dios. Bendice su vida, Señor. Y que en esta mañana una vez más, Señor, sea usted hablando, Señor, por intermedio de él, Señor. Gracias te damos, Señor. Y dejamos todas estas peticiones, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya, hermanos. Es un gusto saludarlos nuevamente y utilizando estos medios para poder no dejar de congregar. Aunque estemos en casita, sentaditos o quizás aún en la camita, no sé. Pero la idea es que a la distancia podamos estar congregados. La iglesia no solamente es el lugar la estructura, la construcción, la iglesia somos nosotros. Un edificio que podemos ponerle el nombre de iglesia es totalmente vacía. La iglesia se llama iglesia porque nosotros estamos dentro de ese edificio. Así que le damos gracias. Es bueno, porque nunca debemos dejar que el alimento espiritual de cada semana, porque yo creo que usted cada día se alimenta de la palabra del Señor, es lo que yo creo, pero el día principal, domingo, es donde usted tiene esa conexión fuerte en su palabra, y Dios es ahí donde Dios le habla a su vida. Qué importante es poder pasar este tiempo, y a veces suena duro, pero es importante pasar estos tiempos para reflexionar que los tiempos difíciles que estamos pasando no son nuevos. Y muchas veces las personas que viven en el mundo esperan una solución para poder frenar la expansión de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y cuando vamos a la historia en sí, nos damos cuenta que este tipo de pandemia no es nuevo. Y mientras leía, mientras buscaba, cuenta la historia que hace muchos siglos atrás, en el siglo IV, casi en el año de 1348 a 1352, en Europa se extendió un virus, una enfermedad, una pandemia muy fuerte que mató en esos años, desde
348 al 52, mató más de 50, 60 millones de personas. Solamente en Europa. Y estamos hablando de la peste bubónica, de la peste negra. Interesante ver cómo se expande esta enfermedad hacia ese continente. Y dice la historia que esta enfermedad se expande desde Asia, desde la China. Y los mercaderes chinos que llevaban mercadería, valga la redundancia, a este continente, llevaban no solamente la mercadería, sino llevaban el virus por medio de las ratas. Y al llegar a Europa se extendió tan grandemente, porque Europa no era un país como es ahora, un país quizás con una estructura moderna, mucho más desarrollada que nosotros. Pero en ese tiempo Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, eran países de extrema pobreza, de extrema suciedad, y eran países en los cuales no había un cuidado de asear las cosas. La peste se extendió, la peste fue muy fuerte, pero algo increíble sucede en este caso. Los europeos pensaban que esta pandemia no era porque habían los chinos traído ese tipo de enfermedad, sino que ellos pensaban que era un castigo de Dios. En esos tiempos, en Europa vivían millones, miles y miles de judíos y cristianos judíos. Interesante que ellos pensaban, los europeos, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, porque era muy terrible la enfermedad, el dolor de cabeza, tenían puritos en el cuerpo, sequedad en la garganta, fiebre alta, y ellos morían porque al creer esos puritos, esas llagas, la enfermedad infectaba totalmente el cuerpo y morían. Y mayormente eran quemados, unos enterrados y otros eran quemados. Pero ellos pensaban que era un castigo de Dios por haber crucificado y haber matado al Dios de la cruz, a Jesucristo. Así que ellos, para pedir clemencia a Dios, se latigaban el cuerpo. De ahí viene la palabra masoquista. Se masoqueaban o se castigaban el cuerpo para poder de esa manera tener la misericordia de Dios. Cada vez hacían una procesión de latigazos y salían y daban latigazos. ¿Esto a qué llevaba? A que la enfermedad se sentía más, crecía mucho más. ¿Por qué? Porque la sangre que ellos botaban, las pulgas ingresaban a las heridas y mataban más a las personas. Así que ellos lo que hicieron fue ver que los judíos o los cristianos no se enfermaban. En ellos no estaban enfermos, ellos no caían en la peste. Y ellos se decían, ¿por qué? ¿Será una maldición? Porque ellos tenían una forma diferente de cuidarse. Al final hubo una masacre tremenda contra los judíos y los cristianos. Fueron quemados, fueron azotados, fueron decapitados, porque ellos pensaban que era por culpa de ellos que venía también la maldición, porque los judíos mataron al Dios de la cruz. Pero lo más increíble era que ellos nunca se enfermaban. Y yo viendo y leyendo, dijo, ¿por qué no se enfermaban los judíos que vivían en Europa? Por algo simple y sencillo, que está escrito en la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos del 12 al 14, el Señor nos habla a nuestras vidas y nos dice: aparta un lugar fuera del campamento al cual puedas salir. Entre tu equipo debes llevar también una estaca, para que cuando vayas a ese lugar apartado, hagas un hoyo allí y puedas cubrir tu excremento antes de volver. Toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para ponerte en tus manos a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento tiene que ser un lugar santo, limpio. De lo contrario, si Él ve en ti alguna inmundicia, dejará de acompañarte.
Y es interesante porque Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de la ciudad de Egipto, Dios lo saca con un propósito. Y leyendo la Escritura, ¿por qué Moisés fue escogido por el Señor para ser salvado de las aguas? Y una parte de la Escritura dice que Moisés fue enseñado. El libro de Hebreos dice que Moisés fue enseñado por la ciencia de los egipcios. Moisés fue preparado para preparar a su pueblo de Israel. Moisés fue preparado para que por medio de él, su pueblo, no solamente sea salvado de la esclavitud, no sea simplemente salir de esa esclavitud, sino que dentro de ese caminar de años en el desierto puedan cuidarse. Y esta es una de las medidas sanitarias que a través de Moisés Dios mandó al pueblo de Israel, y eso debería disponer siempre, y ellos tendrían que disponer siempre de una estaca. Y esta parte del versículo que hemos leído es una parte de lo que Dios dispone como medio de sanidad para su pueblo. Y eso lo encontramos tanto desde el Éxodo, desde Deuteronomio y parte de Números. Vemos lo que Dios manda por medio de Moisés, el cuidado de su pueblo para que no se enfermen, para que no se contaminen. Porque sabía que iban a ir pueblo por pueblo, conquista por conquista, tribu por tribu. Y cada tribu fuera del contexto del pueblo de Israel no era un pueblo sano, era un pueblo que tenía otras costumbres, otra manera de vivir. Dios les dio este precepto para que el campamento fuera un lugar santo, un término que en la Biblia denota la concepción de limpieza. Usted es santo, yo soy santo, somos limpios, lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué importancia tiene este mandato emitido hace más de 3.000 a 4.000 años? Mucho. Su aplicación evitó que muchos israelitas se enfermaran y murieran debido a enfermedades infecciosas transmitidas por insectos. Incluso hoy en día, enfermedades tales como el cólera, la tifoidea, la diarrea y ahora el coronavirus, aún la peste bubónica, que provocan muerte de miles de personas, especialmente niños, muertes que podrían haberse evitado aplicando la sencilla medida escrita en Deuteronomio, en la palabra del Señor. Otras leyes dirigidas al pueblo de Israel, como el poner en cuarentena a los enfermos, como lo leemos en el libro de Levítico, que dice, sin embargo, dice el libro de Levítico, sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello y la mancha no se han vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Al 7º día el sacerdote la volverá a examinar, y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por más de 7 días más. Una vez cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará de nuevo, y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces la persona se lavará su ropa y quedará totalmente pura. Eso es hace miles y miles de años. Dios en su plena sabiduría, en su pleno poder de conocimiento infinito, daba estas instrucciones a Moisés y a los sacerdotes de cómo tenía que cuidarse su pueblo. Y la limpieza era importantísimo. En el libro de Levítico 11, 39, 40 dice, si un animal que te está permitido comer muere y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Y hoy también lo aplicamos. Si usted come algo que ya tiene mucho tiempo y quizás se ha contaminado o le ha salido, no sé, se pudrió la carne o huele mal, a veces hay gente que lo consume y no le toma importancia y se contamina. ¿Qué quiere decir contaminarse? Enfermarse, llenarse de algunos virus infecciosos.
y aún la ropa. El pueblo judío tenía un cuidado tremendo sobre su salud. En Números 19:19 dice: la persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre lo que quedaron contaminados en el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Hoy sabemos que todo este tipo de enfermedades son causadas por la transmisión de gérmenes, microorganismos invisibles que no comenzaron a descubrirse científicamente sino hasta el siglo XVII después de Cristo. Lavoisier o Lavoisier, algo así, era aquel que en ese siglo inventó el microscopio y encontró que en microorganismos muy pequeños había el virus que causaba enfermedades graves. Él lo encontró, inventó el microscopio. Pero interesante saber que años miles atrás, Moisés ya lo sabía. ¿Quién le dijo? El Dios Todopoderoso. Pero aún así tuvieron que transcurrir 2 siglos más para que este descubrimiento fuera reconocido y aceptado por la comunidad científica, ya que la idea de que un organismo diminuto fueran capaces de matar a otros inmensamente mayores le parecía ridícula a mucha gente. Cuando este científico inventa el microscopio y ve que esas micropartículas de microbios que infectaban y creaban enfermedades, la gente en ese siglo no lo reconocía, no querían creerle. Decían: no, eso no puede ser, no puede suceder eso. Tuvieron que pasar 2 siglos más para que la ciencia diga: tenía razón. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos que Dios es el único camino, que Dios es la fortaleza de nuestras vidas, que Dios es el Dios sanador, que Dios aquel cual podemos refugiarnos, la gente no quiere entender. ¿Sabe cuánta gente hoy clama a Dios? Mucha gente que nunca quiso creer. Las potencias del mundo, grandes potencias, países poderosos con grandes industrias, invirtiendo en millones y millones de armamentos y quizás muchas cosas más que a veces se sienten tan poderosos. Imagínense, un virus hizo que la economía se cayera. Un virus hizo que la gente se refugiara. Un virus hizo que la gente que nunca quiso escuchar el Evangelio hoy se refugia en el miedo. Obviamente, más de 3000 años atrás nadie podía imaginar la existencia de estos microorganismos. Es significativo que Moisés, quien escribió estos mandatos, fue enseñado con la sabiduría de Egipto. Cabe preguntar qué tipo de medicina utilizaban los egipcios en aquel tiempo. Según el papiro de Ebers, era algo normal los tratamientos que incluían excremento de animales y humanos para la cura de diversas dolencias, ingredientes que se aplicaban externamente, incluso ingiriéndolos. Estas prácticas terapéuticas de los egipcios eran mal usadas. Eran comunes en los tiempos de Moisés. Y en vista de esto, es muy revelador que en ese contexto cultural, Moisés transmitiera lo que Dios le mandara, unas medidas higiénicas y sanitarias inéditas para aquellos tiempos, y que tenían como principio la existencia de microorganismos totalmente invisibles para el ojo humano. Moisés experimentó la forma no tan responsable de los egipcios, equivocada, para que él vea que eso causaba la muerte inmediatamente. Por eso cuando uno va al libro de Éxodo, capítulo 1, verso 6, que yo recuerde, cuando el faraón manda a estas 2 parteras a que maten a los niños cuando nazcan, para que no crezca el pueblo de Israel en Egipto, las parteras le dicen al faraón que no cumplieron la misión, le dicen: no pudimos matarla, porque los niños que nacen son más fuertes que los niños que nacen en Egipto. El cuidado que tenía el pueblo de Israel en poder ser fuertes. No menos importante es comprobar que la Biblia está totalmente exenta de técnicas supersticiosas, anticientíficas y hasta nocivas, y sin embargo muy común en los tiempos bíblicos.
Teniendo en cuenta las numerosas páginas de la Biblia a lo largo del periodo de su escritura, esto sería altamente improbable para un libro de autoría humana. Es demasiado evidente que esta información no se originaba de Moisés, ni de ningún hombre, sino de la ciencia de Dios. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dios es totalmente sabio y Dios es todopoderoso. La regla que se oye en millones de hogares cada día es: lávate las manos antes de comer. Está en la línea de algunas reglas que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. La queja de los fariseos y maestros que aparece en Marcos 7, capítulo 7, versos del 1 al 5, no era lo que los discípulos hubieran quebrantado la regla del Antiguo Testamento. No era eso, porque dice en Mateo, dice que Jesús sale con sus discípulos a recoger espigas del campo y los sacerdotes se le acercan y dice: ¿cómo es posible que tus discípulos coman siendo un día sábado? Ellos tienen que lavarse antes de comer. Y él dijo: lo que lo contamina no es lo que ellos comen, sino lo que sale de tu corazón. Jesús no estaba aboliendo que no debían hacerlo, simplemente era una tradición en ese tiempo lavarse continuamente las manos. Pero ellos por dentro no lo hacían, estaban llenos de ira, de cólera y de envidia. En Mateo 5, Cristo da a entender que toda la ley es pertinente. La lista de alimentos puros e impuros que se recoge en Levítico 11 es casi análoga a la carne que comemos o evitamos hoy en día. Puede que sea cierto que podemos presumir carne de cerdo, pero porque es menos peligroso que ese entonces. De hecho, hoy se puede comer carne de cerdo. Pero la palabra del Señor en Levítico 11 nos dice: luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: de todos los animales de la tierra, estas son las que pueden usar para alimento. Pueden comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales: que tienen las pezuñas partidas y que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán, que rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre, que rumia, pero no tiene pezuñas partidas, es impuro. El cerdo, que tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales ni siquiera tocar el cadáver, porque son impuros. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tengan aletas ni escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en agua poco profunda como a todas las criaturas que viven en agua profunda. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escama es detestable para ti. No podían comer búhos, no podían comer gavilanes, no podían comer buitres, ni cigüeñas, ni murciélagos. Imagínense, la Biblia dice que no podían comer murciélagos porque era impuro para el pueblo. Y es a causa de muerte. Este virus que hoy padecemos viene de ahí. De una tradición, de una religión fuera del contexto del Dios verdadero. Para ellos comer ese murciélago, por la cual fue infectado miles y miles de personas, era algo religioso, era algo que daba salud. Cuando no vamos a la palabra del Señor, cuando no vamos a sus mandamientos, muchas veces las cosas nos salen mal. Muchas veces, por no escuchar a Dios, al Dios verdadero, las cosas no suceden de la manera que queremos que sucedan. Porque Dios es perfecto y sus mandamientos son perfectos. Porque Dios es bueno, pero también es justo. Cuando nosotros salimos de la desobediencia de Dios, Dios pone su justicia, no un castigo, sino su justicia. Y su justicia está puesto desde la creación del mundo. Jesús dijo: no pueden comer de ese árbol.
no puedes comer de ese árbol. Dios le da un mandamiento a Adán. No puedes comer de ese árbol, porque si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Génesis 2. Pero cuando Dios, la creación sale de esa obediencia, comienza el pecado y la muerte. Por la desobediencia de Adán y Eva, comieron el fruto prohibido. Y al comer el fruto prohibido, la muerte acechó al ser humano. Y el hombre se dio cuenta de su maldad. Antes de eso, la creación de Dios no tenía maldad en su mente, en su corazón. Por eso andaban desnudos. No había malicia. Pero cuando la muerte, el pecado entra en el hombre ya sabía, tenía miedo, tenía temor, tenía vergüenza. La justicia de Dios no es, lo que hoy pasa no es un castigo de Dios, como lo veíamos en la historia de Europa. La justicia de Dios está en sus mandamientos. ¿Lo obedezco o no lo obedezco? Si lo obedezco, todo me va a ir de acuerdo a la voluntad del Señor, caminando en el Señor. Y si no lo obedezco, entonces las consecuencias, ya sé cuáles son las consecuencias que deben. La vida es un regalo del Señor. Y yo debo cuidar la vida de la cual el Señor un día me va a dar cuenta a mí. El Señor no va a dar cuenta de esa vida. La gente hoy sale a las calles y no se da cuenta porque no conoce a Dios y piensa que no le va a pasar nada, que no va a suceder nada, que están totalmente salvos de toda enfermedad. Hoy, hasta el día de hoy, son 632 infectados y un muerto en Chile. 632. De ayer a hoy día son 100 personas infectadas más. Pero la gente no entiende eso. La gente no quiere tomar en cuenta eso. La gente no quiere escuchar la verdad. Porque dice que la verdad nos hace libres. Dios ordenó además que si alguien encontraba en una mañana un lagarto en la olla con la que se cocinaba, debía romperla inmediatamente. Levítico 11:32 nos habla de eso. Nos habla de lo que el Señor quería decirle al pueblo de Israel. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre un objeto de madera o de cuero y sobre una prenda a vestir o sobre alguna herramienta de trabajo, ese objeto quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarlo habrá que lavarlo muy bien con agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae dentro de una olla de barro, todo lo que haya dentro de aquella quedará impuro, aun cuando se trate de agua o de comida, y la olla tendrá que romperse. El asear las cosas, el limpiar las cosas, el lavar las cosas, el tener las cosas limpias, aseadas, el tener nuestra casa limpia, es un mandato del Señor. El poder cuidarnos, lavarnos, bañarnos, asearnos, es un mandato del Señor. El tener que cuidar a nuestros hijos de toda enfermedad, de todo, es un mandato del Señor. El poder refugiarnos, porque la Biblia también decía que tenía que estar cuarentena. El pueblo de Israel también entraba en una cuarentena cuando había una enfermedad mucho más grave. Dios establece la cuarentena en esos tiempos. Levítico. Todo el libro Levítico habla sobre eso. Mis hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios ya había establecido eso en su pueblo, el cuidarse. Y nosotros somos el remanente del pueblo de Dios. Somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural como pueblo de Dios. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Muchas veces dice, hay que rociar la sangre de Cristo en nuestros dinteles, en las puertas de nuestras casas. Mi hermano, eso era un tipo del Mesías. Nosotros ya hemos sido limpiados, comprados, ya hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida.
Ahora vivimos por fe. ¿Qué es la fe? La fe es todo aquel que no vemos, todas las cosas que percibimos pero no lo vemos y lo creemos. La fe es todo aquello que Dios pone en nuestro corazón para que aquel Dios invisible sea visible en nuestras vidas. Dios establece las cosas para que usted pueda vivir en tranquilidad. Pero Dios también estableció desde ese tiempo poder cuidarnos. ¿Saben? Muchas veces la gente dice no. Muchos cristianos dicen, no, yo salgo porque a mí ni un virus me va a tocar, porque Dios, la sangre de Cristo tiene poder estar sobre mí. No, porque es falta de fe. No, mi hermano. ¿Sabe qué es la fe? En estos tiempos es cuando Dios le dice, cuídate, refúgiate, haz las cosas de acuerdo como dicen tus autoridades. Si dice que no tienes que salir, no salgas. Es ahí donde yo pongo mi fe en el Señor, sabiendo que lo que estoy haciendo va a hacer que el Señor obre bien sobre mi vida y voy a obrar en bien de los demás. Es ahí donde yo aplico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros nos cuidamos dentro de nosotros, en ese tiempo de poder meditar en las cosas del Señor, hago y ayudo a que los demás no se enfermen. Y ayudo a que los demás puedan tener conciencia. Deuteronomio 7:15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Todas las órdenes fueron dadas a Israel para que tengan prosperidad. Y cuando uno va a la palabra del Señor, dicen prosperidad. Para que cuando usted obedezcamos al Señor, usted y yo, el Señor nos va a prosperar. Porque cuando hay salud, podemos salir adelante. Que este tiempo en el cual el Señor nos habla a cada uno de nosotros, sea un tiempo en el cual usted y yo podamos meditar en las cosas del Señor. El Señor en el Salmo 105 nos dice, ninguna persona enferma entre en sus tribus. Pero en el libro de Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová, tu sanador. Dios, por medio de Moisés, hace muchos siglos atrás, puso normas de sanidad para su pueblo. Y esas mismas normas de sanidad que fue puesto hace muchos miles de años atrás, también es para nosotros. Qué poderoso es nuestro Señor, que nos ayuda a entender por medio de su palabra cómo deberíamos cuidarnos y cuál es la fe por la cual tenemos que sostenernos en el Señor. Seamos firmes mentalmente, moralmente y físicamente en adherirnos a las provisiones del cielo y de nuestras autoridades. De esta manera seremos bendecidos físicamente y también recibiremos ricas bendiciones del Todopoderoso. Mis hermanos, ahí en su casa, medite con su familia. El Señor va a proveer en nuestras vidas, va a proveer a su hogar. Medite en lo que usted y yo tenemos que hacer. Si Moisés fue obediente a un Dios no visible, si Moisés fue obediente a un Dios en la cual él tenía esa relación con él, solamente Moisés tenía relación y él transmitía al pueblo lo que Dios le decía. Ahora usted y yo tenemos algo mucho mejor. Usted y yo tenemos una relación personal con Dios. Porque gracias a Jesucristo usted y yo somos hijos de Dios. Y podemos tener esa comunión con el Señor directamente con Él. No que alguien vaya por nosotros, sino usted y yo tenemos esa comunión con el Señor. Y ese mismo mandamiento que fue dado a Moisés, es el mismo mandamiento y las mismas ordenanzas que nos da a usted y a mí. Seamos prudentes, mis hermanos. Seamos conscientes. Seamos sabios en nuestras decisiones. ¿Usted tiene hijos menores? Piense en ellos. ¿Usted tiene ancianos en su casa? Piense en ellos. ¿Usted tiene un bebé en su casa? Piense en ese bebé. ¿Usted tiene vecinos también alrededor suyo? Piense en esos vecinos. Anime, dígale a la gente, hable con sus vecinos.
Si usted va por un lugar a comprar, dígale, cuídense, no salgan todos, refúgiense. Porque eso va a ser bueno para nosotros. Europa, siendo un país tan poderoso, países muy poderosos, hay mucho más muerte que en nuestros continentes. Seamos ejemplos, como cristianos, de prudencia. Qué bueno es compartir la palabra del Señor, mis hermanos, en esta mañana. A veces larga o a veces corta, pero es importante escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios que tenemos este medio para poder comunicarnos con ustedes. Y gracias a aquellos que están conectados con nosotros. Acuérdense que tenemos 2 S en nuestros hombros. Salvados para salvar. Pero también significa salvados para servir. El Ejército de Salvación como iglesia está llamado a eso. Que somos salvados por Cristo para salvar a aquellos que están perdidos. Pero también somos llamados por el Señor a ser salvos para servir a los demás. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Que sea un día especial el día de hoy, que la palabra ha llegado a su corazón. Que esa palabra también sea transmitida a cada uno de sus familias. Que el Dios de la gloria esté en su casa. Que el Señor bendito, nuestro Señor, lo guarde y lo cuide de todo peligro, de todo mal. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en el Calvario, sea aquel que nos haga recordar que fuimos salvados por el Señor. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el precioso momento que nos da, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque usted nos habla por medio de su palabra y nos hace ver, Señor, qué tan real eres tú, Señor. Cómo usted nos advierte en su palabra de las consecuencias de nuestra desobediencia. Y a veces queriendo ser más que tú, Señor, mira las consecuencias por las cuales hoy pasamos. Señor, este es un llamado, Señor, porque los tiempos están por llegar. No sabremos cuándo, ni a qué hora, ni en qué momento. Pero nos vemos y nos damos cuenta que el enemigo, Satanás, está haciendo todo lo posible para que la gente deje de creer en ti. Señor, que seamos mensajeros tuyos, bendito Padre, aquellos que en estos tiempos no te conocen, Señor. Aún en nuestra propia familia. Señor, que seamos obedientes a tu palabra. Que respetemos la vida y nuestra propia vida, que no nos pertenece. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, guarda y cuida la vida de mis hermanas y mis hermanos que hoy están viviendo, Señor, viéndonos por este medio. Señor, cuida, pon tu mano poderosa de cuidado en la vida de cada de mis hermanos ancianos, Señor. Señor, que están ahí, Señor, en su casa. Y, Señor, dale sabiduría a sus hijos para que tengan cuidado y cuidado de ellos, Señor. Gracias, bendito Padre. Señor, gracias por este momento precioso de no dejar de poder dar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta este momento usted ha sido más que suficiente para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Padre. Señor, bendice a cada cuerpo, Señor, a cada iglesia, Señor, a cada hermano de cada región. Señor, a nuestras familias que están lejos en nuestros países, Señor. Aquellos que están también en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Perú, Señor, en Brasil, en otros países, Paraguay, Uruguay, Dios de la gloria, México, en los países de Estados Unidos, Señor, en Europa. Señor, que haya hijos tuyos, Señor, en esos lugares que puedan hablar de ti. Pero guarda y cuida, Señor. Señor, yo te ruego, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que puedan encontrar esa vacuna prontamente, Señor. Sé que están trabajando en eso, Señor. Hay noticias sobre eso, Dios. Señor, que haya pronto esa vacuna para poder salvar a otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser prudentes en poder cuidar a otros como nos cuidamos a nosotros, Señor. Dios de la gloria, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno, a sus hogares.
Ya nos estaremos comunicando, ya estaremos nuevamente en estos días. Vamos a ver los estudios bíblicos también por el medio, por este medio, haciendo programa. Aquellos que van a conectarse para los estudios bíblicos, conéctese, por favor. Van a ser los miércoles en la tarde también, después de la Liga del Hogar. Así que yo les animo a seguir orando y a seguir leyendo su palabra del Señor, la palabra del Señor, y compartiéndolo como familia. Bendiciones, mis hermanos. Hasta otra oportunidad. Amén. Gloria al Señor.